En este vídeo hablaremos de todo el contenido eliminado de Silksong que se conoce hasta el momento. En primer lugar hablaremos del final descartado de Silksong. Os lo pongo. Este final es muy interesante ya que podemos ver cómo Hornet se fusiona con la Gran Madre Seda y extiende los hilos aún más lejos que antes, condenando aún más al reino. También podemos ver otra diferencia, y es que Hornet apuñala a la Gran Madre Seda en el pecho y no en la cabeza. Ahora pasaremos a hablar de las cinemáticas descartadas. En esta primera cinemática descartada podemos ver a Hornet en la jaula con la que la traen a la losa. Ahora pasemos a las otras cinemáticas. En estas animaciones se ve a Hornet arrancarles el corazón brutalmente a los jefes de memoria. No tengo dudas de que estas animaciones se descartaron por ser bastante violentas. Pasemos a hablar de una zona descartada. Esta se llama Cañón de Coral Rojo. Esta zona se caracterizaba por su estética marina y sus corales. En esta zona habríamos peleado contra Khan originalmente. La zona englobaba arenas de Karak y todo escalones ajados. Por eso mismo los jueces se encontraban aquí. Incluso podemos ver jueces con coral a su alrededor. Esta zona se transformó en arenas de Karak y en la Torre de Coral, aún así tiene un gran número de enemigos descartados. El primero de estos es el Shilfin, un enemigo volador que fue uno de los últimos enemigos recortados. También está el Finir, un enemigo pacífico que solo vuela en el ambiente. Otro es un pequeño coral rosa que camina por las plataformas. También un peregrino con percebes pegados. Y por último un enemigo con armadura plateada parecido a uno de los enemigos de la Torre de Coral. La bahía de Farlum es otra de las últimas zonas eliminadas más importantes. En el primer tráiler se vio una aldea de caracoles en esta ubicación, aunque no se sabe qué habría en esta aldea. También se puede ver que los Kraglerines serían originalmente de este lugar y no de la entrada a Gusaneras. Algo muy positivo es que veremos la bahía de Farlum en el futuro DLC Sea of Sorrow. Además hay evidencias de esta en el juego. Una de estas es que se puede ver la foto de un NPC de la zona en el Memorium. Otra es que en el nido de la tejedora Murglin se ve agua limpia y lianas que en el código del juego se ponen como perceps. La última es que en diálogos eliminados se menciona que aguas biliares son un pantano cerca de una zona de calisal y la localización de la bahía de Farlum se encuentra al lado de aguas biliares. Además, en una tabla de lore cerca del nido de tejedora se lee que en la zona hay calisal. Cloverland es otra de las grandes zonas eliminadas de Silksong. Cloverland es una versión temprana de Verdania que se encontraba donde ahora están las Gusaneras. La zona donde combatimos contra Kragler estaba en Cloverland y se puede notar que el diseño antiguo tiene tonos más verdes y el nuevo tiene un tono más marrón. Esta zona también tiene enemigos descartados que gracias a los mods podemos cargar los enemigos en el juego. El primero se llama Cría de Aspid. Su ataque consiste en abalanzarse sobre Hornet y al impactar crea una nube tóxica que drena la seda. El segundo se llama Peregrino Mosca del Bosque.
Su ataque es básicamente acercarse a Hornet y liberar toxinas a su alrededor. Al morir suelta una cría de Aspid. Y el tercero y último se llama Aspid Saltador. Su ataque sería saltar hacia ti y pincharte con su procíbulo, y al morir explotaría creando una nube de toxinas. También tenemos un spray de una especie de líquido en gotas que iba a estar en esta zona, pero por desgracia no sabemos nada más. Ahora pasemos a hablar de los famosos asesinos de acero. Los asesinos de acero son una de las pérdidas más dolorosas, ya que estos se anunciaron cuando Silksong tan solo era un DLC de Hollow Knight. Estos eran el asesino de acero Sar y sus dos compañeros. Sar era un jefe que usaría su trompa para atacarnos a distancia. Por suerte Team Cherry ha confirmado que veremos a Sar en un futuro DLC. Sus dos compañeros se vieron en el tráiler del cañón de coral rojo que vimos antes. Durante el desarrollo de Silksong, hubo muchos recortes y rediseños de zonas que ahora comentaremos. Empezaremos hablando del recorte masivo que sufrió Campanilla. Como se puede ver, Campanilla era mucho más grande y tenía conexiones con talleres inferiores y espesura fatua. Además, la zona donde combatimos contra el padre de la llama se encuentra en Campanilla. También íbamos a tener una sección de plataformeo, y una habitación secreta a la que se accedería con el vuelo sedeño. Y algo muy interesante, es que hay una variante plateada del Furmo que se puede forzar a aparecer en la casa de Yarnavi. Ahora pasemos a hablar del nido del cazador. Este fue sustituido por la marcha del cazador y debido a esto perdió mucho tamaño. En este podríamos haber encontrado estructuras de hueso como la que se vio en el primer tráiler. Esta podría ser la entrada a una especie de mazmorra o la entrada a la ópera donde pelearíamos contra Carmelita. También tenemos un spray de un Scar muerto muy parecido a Gur el proscrito y una Scar volador bebé. Y por último una herramienta roja con un diseño parecido a la garra curva, pero no se sabe nada más por desgracia. Ahora os mostraré una comparativa de los mapas recortados de diversas zonas. Empezaremos por el mapa del Monte Fai. Este es el mapa del Monte Fai de abril del 2021. Se puede ver que antes era mucho más grande. Por desgracia se cortó y ahora solo se puede acceder por la losa. Ahora pasemos a hablar del Bosque Coraza. Este es el mapa del Bosque Coraza de abril del 2021. Se puede ver que se recortaron muchas conexiones del bosque con otras zonas. Por último hablaremos del nido de Tejedora Atla. Este es el mapa del nido de Tejedora Atla de septiembre del 2021. El nido tenía otra puerta aparte de la principal en la Gruta Musgosa. El nido, aparte de ser mucho más grande, era el único que existía, y a medida que aparecían los otros este disminuía. Ahora hablemos de los bosses remodelados, e incluso de uno eliminado. Primero hablemos de un ataque que fue eliminado del boss de Lost Lace. Este ataque era parecido al ataque de hilos de la Gran Madre Seda, incluso podía quitar 3 máscaras de vida. El siguiente del que hablaremos es del segundo centinela. Esta batalla se iba a librar en una sala muy distinta a la actual. Por lo que se ve, la batalla sería en los altos salones o en los pasillos de cámaras corales que conducen al núcleo mecánico. También podemos ver que el punto en cruz, o parry, era bastante distinto. En vez de dar múltiples golpes, solo daría uno hacia adelante. Para acabar con esta sección hablaremos del boss descartado. Vespa, la maestra de Hornet. En el juego final, Vespa solo es un NPC de la memoria roja, pero originalmente era un boss con el que pelearíamos. Gracias a los mods se han podido cargar las animaciones de la batalla en esta zona. Yo creo que podríamos ver a Vespa en un futuro DLC, ya que sería genial poder pelear contra ella. Toca el turno de hablar a todos los logros que fueron eliminados. El primero es un logro que habríamos obtenido al hacer el final descartado. El segundo nos lo habrían dado simplemente por terminar el juego. Después tenemos otro por conseguir todas las habilidades. Otro habría sido por completar todo el Materium. También tenemos uno por tocar nuestra primera campana, y otro por tocarlas todas. Este otro lo habríamos obtenido al conseguir todos los recuerdos. Para terminar con esta sección tenemos el logro Speedrun 2. En esta sección hablaremos de todos los ítems y herramientas descartadas. Empezaremos hablando del Daspilo, uno de los últimos elementos eliminados. Este se puede cargar en el juego y sería una mezcla entre la alfiomada o pimpillo y blasón del defensor del Hollow Knight. El siguiente objeto es la Carta Santa. De esta solo sabemos que es una herramienta amarilla que salió en el primer tráiler.
También tenemos esta herramienta azul que se vio en el primer tráiler, pero de esta no sabemos nada. Tenemos un recuerdo que al parecer era una versión temprana del recuerdo del guardián, ya que este se conseguiría al superar las puntuaciones de la pulga fantasma. Esta fue sustituida por Set en el juego final. Además de este, tenemos otro recuerdo que se conseguiría al rescatar a todas las pulgas. También tenemos este objeto llamado órgano vinculado. Este tendría que ver con un deseo del peregrino erudito, un NPC descartado. El siguiente objeto es una ficha que se podría haber usado para comprar cosas en la ciudadela como los bancos, las ventricas o los mapas. Estas otras fichas servirían para desbloquear las estaciones campana. Su diseño fue utilizado para el mapa del núcleo mecánico. Esta es una versión temprana del cilindro de salmo, esta del pergamino de huesos, y este del mandamiento coral. También tenemos un sprite de la llave que se usaría para liberar al príncipe verde de su prisión. Esta otra llave habría servido para abrir la puerta de muelles profundos. Para terminar tenemos una cuarta llave de la losa, pero no se sabe para qué habría servido. En esta sección hablaremos de las funciones y mecánicas eliminadas del agujolín. Para empezar hablaremos de la mecánica del afinamiento del agujolín. Esta mecánica consiste en un contrarreloj como el de las estatuas de Verdania para mejorar el agujolín. Os pongo un vídeo. Además de la fuente de tejedora de Páramo Gris, también había una en muelles profundos y dos más que no se sabe dónde estarían. Ahora pasemos a hablar de los diálogos del agujolín eliminados. Tenemos unos del príncipe verde que por la posición en la que se encuentra parece que estarían en los lugares donde le encontramos en Verdania. También tenemos uno de una tejedora que tendría un diálogo con Lace. Y los mejores en mi opinión son estos de Lace y Fantasma. Lo interesante de estos es que estarían juntos y podríamos ver la relación entre las dos hermanas. Y por último tenemos una canción que habríamos podido tocar con el agujolín. Os la pongo. Ahora pasemos a las animaciones y ataques de enemigos que fueron eliminados. Empezaremos con los movimientos eliminados del Karakbor. Su primer ataque es una llamada, como un grito de guerra. Y el segundo es un bloqueo hacia arriba. Ahora hablemos de los de la última garra. El primero es un bloqueo con su arma. Y el segundo es un ataque en el que lanza su arma hacia Hornet. También tenemos un ataque remodelado de Carmelita, la cantante Scar. Otra animación descartada es una en la que Set se desploma al terminar la batalla. Y por último tenemos una versión antigua de la animación en la que enlazamos a la pecadora original. Ahora hablemos de los prompts o tutoriales descartados. Para empezar tenemos uno del cambio de blasón en los bancos. Otro de la bestia campana. Este es de las evoluciones del blasón de cazadora. Tenemos otro del Materium, pero no se sabe si aparecería al conseguirlo o después. Tenemos 5 de los hechizos, punto en cruz, tormenta de hilos, dardo veloz, furia rúnica y uñas pálidas. Y por último tenemos uno del vuelo sedeño. Ahora hablaremos de los sprites de cinemáticas eliminadas o remodeladas. Este gran sprite sheet contiene diversos elementos que sugieren que son de una cinemática de la viuda. El youtuber Ibi recreó esta cinemática. En esta se puede ver cómo le extraen la máscara a la viuda con los hilos. Y en esta se puede ver cómo le introducen la seda a este peregrino. Además de estas, tenemos fragmentos de diversas cinemáticas. Una de estas es una tejedora escribiendo una canción. También tenemos a esta tejedora que está presente en el sprite sheet de antes. También tenemos esta gran silla y por último tenemos unos sprites descartados de la pecadora original en los que se ven estas telácnidas muertas y estos diseños antiguos de la pecadora original.
Ahora pasemos a hablar del contenido eliminado o pospuesto del plasmio. En primer lugar tenemos esta imagen del mapa del ACMI en el que se ven unos puntos azules. Estos iban a ser sitios donde podríamos recargar la ampolla de plasmio. Luego tenemos esta estructura llamada Torre de Plasmio, y gracias a los bocetos de Ari Gibson se sabe que esta era un laboratorio que se ubicaba en la bahía de Farlum. Algo muy positivo es que esa estructura se puede ver en el tráiler del futuro DLC Sea of Sorrow. Por desgracia no se sabe nada más sobre la Torre de Plasmio. Y para acabar con esta sección tenemos estas raíces con espinas muy similares a la vegetación del plasmio. En esta sección hablaremos de los durmientes del órgano. Los durmientes del órgano eran estos 3 NPCs que por lo que se sabe estarían en tanques del órgano de escape como el de Fantasma. Estos 3 guardan un parecido con Fantasma y los bosses de memoria. Esto es porque originalmente los chamanes caracol no nos revelarían las ubicaciones de los 3 corazones y tendríamos que ir a hablar con los 3 durmientes del órgano para saber dónde encontrar los 3 corazones. Ahora hablaremos de todos los NPCs que fueron descartados durante el desarrollo. En primer lugar tenemos a este NPC llamado Peregrino Alfilero mostrado en la Edge Magazine de 2022. También tenemos a estos 2 peregrinos eliminados. El primero se llama Peregrino Temeroso y del segundo solo sabemos que estaría en la marcha del cazador. También tenemos un NPC llamado Peregrino Erudito. Este nos pediría reunir los órganos vinculados que vimos antes para estudiar la maldición de los hilos. Por desgracia el destino de este sería sucumbir a la maldición. Este se encontraría en esta ubicación en la médula. Otros NPCs son el grupo de los insectos flautistas. Estos estarían en Campanilla haciendo sentirse incómodos a los insectos del lugar. Y para acabar con esta sección tenemos a las caravantulas. Estas serán un medio de transporte como la bestia campana o las ventricas. Aunque no se sabe muy bien dónde nos podrían transportar, se sabe que serían unos carruajes y esta sería su animación de viaje. Ahora pasaremos a hablar de todo el contenido eliminado sobre el descartado Santuario de las Campanas. Pero seguramente os preguntaréis qué es el Santuario de las Campanas. El Santuario de las Campanas es una habitación que se habría encontrado en la cuna y con la que podríamos haber activado el final de Reina Tejedora. Lo primero que podemos ver del santuario es la puerta de este. Luego tenemos unos diapasones y diapasones campana que servirían para activar un ataque que aturdiría a la Gran Madre Seda. Os dejo un pequeño clip de este ataque. En el Santuario de las Campanas, podríamos haber encontrado un mapa de todas las campanas las cuales antes servían para activar este final y no para acceder a la ciudadela. Para esto solo tendríamos que vencer a la última jueza. Estas se unirían al Santuario de las Campanas mediante unos hilos. También hay que tener en cuenta que se tenían planeadas 2 campanas más, una en Aguas Biliares y otra en el Cañón de Coral Rojo. Y para terminar el vídeo, hablaremos de contenido miscelánea. Contenido que no encaja en otras categorías. Para empezar con el contenido miscelánea tenemos la memoria del caracol. Esta sería una habitación con una interacción con el cadáver de caracol con el que conseguimos el blasón de la chamana. También hay una variable de vacío en la última jueza, lo cual es extraño ya que es necesario acabar con ella para acceder al acto 3. Luego tenemos una animación en la que se puede ver un destello con la forma del faiforno. Otra cosa interesante es esta especie de cápsula o huevo. En esta iba a haber un aceite pálido. También tenemos esta animación de la viuda en la que parece que nos está saludando, y esta otra animación en la que Mosca está asustado. Tenemos unos ataques cargados que al final no fueron usados y fueron sustituidos por otros, y tenemos estas imágenes de lo que parece la capa de flotador. Y hablando de la capa de flotador tenemos este sprite de la capa de faiforno pero sin la capa de flotador. Algo que es curioso es esta imagen del primer tráiler en la que se puede ver una versión inicial de las efigies de Tejedora. En el primer tráiler también pudimos ver este caranido feroz pequeñito. También se ha encontrado esta tabla de cuentas y este engranaje coleccionable que habría sido parte de un deseo. Y aquí podemos ver a un guardián de las bóvedas de espaldas. Y algo increíble es que la sombra del caballerito iba a estar en Silksong, pero eso no es todo sino que tenía un ataque nuevo que no estaba en el primer Hollow Knight. Además están estos sprites de vasijas muertas. También se han encontrado sprites de bosses y enemigos muertos, como el tragacampanas, Voltrid, un verdano y una última garra. Además está este sprite del segundo centinela apagado y entre raíces.
Algo interesante es que se han encontrado las animaciones de las células de sabia vida del primer Hollow Knight. Otra cosa interesante es que se podría haber reparado el puente que separa Bosque Coraza de Escalones Ajados. También se ha encontrado un sprite ship donde se pueden ver algunas interacciones con el parásito, además de esta animación donde el capullo de seda con el parásito tiene rosarios pegados. Otro elemento interesante son estos iconos de misiones principales en los que se pueden ver a Hornet y a una tejedora. Por desgracia no sabemos nada sobre estas misiones. También se han encontrado estos iconos de misión que se habrían podido usar para indicar la ubicación del corazón del Príncipe Verde. También habría existido una estación más de la Bestia Campana y de las Ventricas, como se puede ver en estos mapas. Habría habido una interacción secreta con los jueces. Esta se habría activado si Hornet no hubiese matado a ningún enemigo antes de llegar a Escalones Ajados. El vacío se podría haber registrado en el Materium y este habría sido su símbolo. Por último tenemos estas perlas que en realidad son rosarios con un valor de 15 rosarios. Para finalizar este vídeo me gustaría agradecer al usuario 3M3V4S por el gran trabajo que ha hecho encontrando gran parte del contenido mostrado en este vídeo. También me gustaría agradecer a los editores de la wiki de Hollow Knight, ya que de esa wiki he podido encontrar gran parte de la información. Os dejaré los enlaces al canal de 3M3V4S y la wiki de Hollow Knight en la descripción de este vídeo. Si os ha gustado el vídeo o os ha servido de información, os agradecería que dejarais un like y os suscribierais al canal para no perderos ningún vídeo. Sin nada más que decir, os deseo un buen día y nos vemos en un próximo vídeo.